Y ya está con nosotros para seguir analizando lo que pasa en este momento en la política nacional, en la política de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo viene la negociación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? ¿Hay algún avance o está la cosa muy fría? Mira, nosotros con mucha incertidumbre en la provincia de Buenos Aires, como se lo planteó el gobernador tanto a Guillermo Francos en la primera reunión que mantuvieron en su momento como directamente al presidente, necesitamos definiciones de tres órdenes. En primer lugar, de cuáles son los parámetros macroeconómicos para este año, porque al no haber presupuesto se hace difícil planificar las finanzas provinciales sin tener datos básicos de crecimiento estimado o de crecimiento estimado, de inflación, de consumo, de inversión, etc. Difícil manejar sin ese timón el barco. En segundo lugar, queremos saber cuáles van a ser los recursos disponibles para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene firmados convenios con el Estado Nacional, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo del Conurbano Bonaerense, que no sabemos si vamos a poder disponer de esos recursos, que fundamentalmente son para llevar adelante obras públicas, para hacer inversiones en la provincia. Y el año ya empezó. Y en tercer lugar, algo importante que también necesitamos una definición es qué van a hacer con las obras públicas que tiene la provincia de Buenos Aires con financiamiento nacional en marcha. Son 132 obras públicas por 77.000 millones de pesos, en donde no tenemos una definición respecto de qué va a pasar. Así que se hace difícil con tan pocas certezas poder manejar el gobierno. Los fondos no coparticipables también incluyen, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para todas las provincias. Pero, ¿qué puede pasar si el gobierno nacional no manda esos fondos no coparticipables como ha anunciado tantas veces Milei? Mirá, nos pone en una situación financiera muy incómoda, muy incómoda. Hay que recordar, y el gobernador siempre lo pone de relieve, que la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos per cápita tiene de toda la nación, es la que genera el 40% de los recursos coparticipables y recibe solamente, con estos fondos adicionales a través de los convenios que yo te marcaba, recibe el 24-25%, pero si son solo los fondos estrictamente coparticipables están en el orden del 20%, o sea que esa diferencia es muy sustantiva. Nosotros tampoco pretendemos que la provincia de Buenos Aires sea una provincia poco solidaria con el resto, ni siquiera pedimos que generamos el 40% de los recursos coparticipables y que nos vuelva al 40%. Pero me parece que 20-25 es muy poco. Entonces necesitamos esas definiciones por parte del Gobierno Nacional, que haya refuerzo presupuestario por parte del Gobierno Nacional. Logró el gobernador que le aprobaran un paquete de aumentos de impuestos, el impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario urbano y rural. Se armó una discusión por el porcentaje de aumento máximo, finalmente fue de 200%. ¿No se quedaron cortos teniendo en cuenta lo que va a ser la inflación del 2024? Mira, de acuerdo a la inflación estimada por algunas consultoras, sí, nos quedamos bastante cortos. De hecho, nosotros habíamos presentado un aumento mayor y un tope inferior un poquito más alto. En la discusión parlamentaria se decidió poner esos topes. Nosotros hemos dado el debate como corresponde, donde corresponde, que es en la legislatura, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y esta es la ley de endeudamiento por un lado y de la fiscal impositiva por el otro. Esos son los recursos con los que va a contar la provincia de Buenos Aires junto con la coparticipación el año próximo. Por eso estamos pidiendo certezas de si el resto de los recursos va a estar disponible, en qué porcentaje, en su totalidad, en un mínimo o lo que sea. Pero lo que necesitamos es saber cuántos van a ser esos recursos, porque hay que planificar el año en términos financieros. Al defender este proyecto de ley, Axel Kicillof dijo: nosotros trabajamos donde tenemos que trabajar, no somos vagos, apuntando al gobierno nacional, a Javier Milei. ¿Por qué le llamó de esa forma al presidente? Bueno, porque en vez de presentar las leyes, las reformas que correspondían en su formato que corresponde en el Congreso de la Nación, envió un decreto de necesidad y urgencia que no tenía ninguna necesidad y urgencia en la grandísima mayoría de las materias que cubre. ¿Y eso es de vago? Eso es de vago, eso es de intrépido, no sé. Lo que sí sé es que no corresponde. Lo que sí sé que nos corresponde, y se están viendo las consecuencias, porque ahora ya la justicia ha dictado una cautelar respecto de una de las materias que legislaba ese decreto de necesidad y urgencia, que es la materia laboral. Se trató de imponer una flexibilización laboral de facto a través de un DNU, cuando eso requiere un debate legislativo. Son leyes que han protegido a nuestros trabajadores y trabajadoras por muchísimos años, y de un plumazo y por fuera del sistema democrático se las quiere borrar. Me parece que estuvo mal diseñada la forma,
pero a nosotros nos preocupa el contenido también. Desde su primer discurso, Kicillof se planteó como una suerte de contracara del discurso de Javier Milei, con aquella frase, vamos a la justicia social carajo. ¿Se piensa él o se va a posicionar en el tiempo que viene como un adversario político a nivel nacional de Javier Milei? Mira, el gobernador siempre ha sido muy respetuoso de las instituciones democráticas y de hecho todas sus actuaciones han sido en torno institucional. Los reclamos que ha hecho al gobierno de la nación, directamente al presidente o a alguno de sus ministros, los reclamos que estamos haciendo en varios de sus ministros al gobierno nacional, por ejemplo, en materia de los subsidios para el transporte que paga la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es al revés. Me parece que en algún momento Milei ha decidido subirlo al ring a Kicillof, cuando habló de la tasa de Kicillof, por ejemplo, que es un total sinsentido y una chicana, un total sinsentido y una chicana política. Nosotros no estamos en esa disputa, realmente no estamos políticamente en esa disputa, estamos muy ocupados y muy preocupados por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires a consecuencia de las medidas económicas que está tomando el gobierno nacional y que ya están impactando muy, muy fuertemente. Estamos viendo temporada de verano que no es lo que se esperaba. ¿Cómo está la temporada de verano? Mira, el fin de semana largo no ha sido malo en términos de ingreso de turistas, el consumo ha sido relativamente más bajo que el promedio, también es poco comparable respecto del fin de año pasado porque este fue un fin de semana largo, claro. O sea que naturalmente fue, y las reservas no están en el orden que estuvieron en el año pasado, que en muchos casos, en muchos distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires a esta altura estaban en el 100%, por ejemplo Villa Gesell, hoy nos dijo el intendente que estaba al orden del 60%, Pinamar el 75%, Mar del Plata el 70%, o sea contra 100 del año pasado. Contra 100 del año pasado y con mucha también incertidumbre respecto de qué va a pasar con las reservas que están vigentes porque algunas se vienen cayendo. Nosotros estamos dando todo el apoyo posible por parte del gobierno provincial para que sea una excelente temporada. Ahora bien, la macro, digamos, el aumento de precios, el aumento de las naftas, perjudican bastante la posibilidad de tener una temporada récord o una temporada razonable en términos económicos. ¿El gobernador está armando una multisectorial para hacer frente a las medidas del gobierno nacional? No lo está armando el gobernador. Distintos actores políticos, sindicales, organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires se dieron cita la semana pasada. Nos invitaron al gobernador y a algunos de sus ministros para que participemos de ese debate. Las multisectoriales se están dando en el territorio. Ahí me venían avisando que en varios distritos ya hay distintos sindicatos y organizaciones sociales convocando a multisectoriales en toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo que convoca a esas multisectoriales justamente son los impactos sobre los distintos sectores y sobre la población en general de las medidas que se están tomando en materia económica, inclusive en materia social de los últimos tiempos. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a ser mayoría la gente que piensa que la justicia social es un valor a defender? Y mira, creo que debemos haber hecho algo mal como sociedad, digo, más allá de nuestra fuerza política, como sociedad, para que nuestro pueblo piense que la justicia social es un disvalor, como tratan de presentarlo algunos, entre otros Milei, que ha dicho públicamente que la justicia social es una aberración. Creo que nos están conduciendo a una sociedad muy, muy individualista, muy preocupada por el otro, muy vinculada con el sálvese quien pueda, pero eso debe haber sido algo que hemos hecho mal como sociedad en general y como fuerza política en particular. Vamos a tener que trabajar mucho en lo que se dice comúnmente como la batalla cultural, pero también yo creo que los propios resultados de estas políticas tan individualistas, tan liberales, van a hacer su trabajo. Me parece que naturalmente la sociedad va a recobrar la conciencia que siempre tuvo históricamente la sociedad argentina respecto de que, bueno, algo que se supo decir muchas veces, nadie puede ser feliz en soledad. ¿Quién va a conducir este proceso de la oposición para oponerse a las políticas del presidente? Mira, la oposición tiene muchas referencias. Hay una oposición más de izquierda, hay una oposición más peronista que tiene además sus propios matices. Eso será un proceso. Yo creo que eso va a ser un proceso, no hace falta elegir hoy un conductor de ese proceso, sino que hay que dejar que el proceso se despliegue. Y el proceso mismo y el despliegue de ese proceso van a conducir a quién va a terminar siendo las personas, los referentes que van a ser los elegidos por el pueblo para representar ese malestar.
que estamos viendo hoy en gran parte de la sociedad argentina. ¿Y Kicillof va a ser parte de ese proceso? Seguramente Kicillof es parte de ese proceso como gobernador de la provincia más grande de la Argentina, como un gobernador que ha ganado sus elecciones por un amplio margen, por más de 20 puntos, por 45 puntos en total. Kicillof participa de ese proceso junto con otros dirigentes. Carlos, gracias por venir. A ustedes, a ustedes.